pareciera que nadie sabe cómo frenar la inflación, difícil, ¿no? pasan los gobiernos y es muy difícil. Fabián Medina está aquí con nosotros, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Fabián? Bueno, a ver, números que preocupan, algunos nos llevan hace mucho tiempo atrás, pero también Macri lo había tenido, ¿no? En algún momento fue... A ver, el 6,7% de este mes no fue el número más alto de los últimos 20. Fue Desde abril del 2016, que fue exactamente el mismo número. Que también se dio otro número muy elevado. 6,7. Obviamente, exacto. En otro contexto, también en otra situación, después de otras medidas Fue el momento justo que anunciaron la suba de tarifas de servicios públicos fuerte, de claro. 1.500 a 2.000%. 2.000%, exactamente. Igual, a ver, este número, más allá de lo que podemos hablar de tiempo atrás, preocupa y mucho ahora. Es un número muy complicado. Sí. Porque terminás un primer trimestre con 16 acumulados. Claro, es mucho. Claro. A ver, si bien el primer trimestre no es igual que el segundo siempre es mucho más chico. Lo que tenés son meses inflacionarios como ser julio, noviembre, diciembre y por ahí septiembre o octubre en el medio. Estás hablando de un 50-52% con esta política económica. 55,1% de la inflación interanual. Vos trajiste unas placas, ¿no? Sí, que la primera tiene que ver con los sectores. A ver, tomamos parte de las canastas que componen el IPC. A ver. Ahí lo estamos viendo, a ver. Ahí estamos viendo. Mirá. Transporte. Mirá vos cómo se mantiene el transporte hasta enero de este año. Claro. 3, 4, subió mucho en diciembre, pero porque el aumento de los precios de los micros para las vacaciones. Claro. Sí. Pero cuando tenés los aumentos de combustible, por cada 5 puntos de aumento de combustible es 1 punto de inflación. Claro. Y en esto no podemos dejar de hablar, Fabián, de la guerra, ¿no? Porque... No. Esto es enero y febrero. No, pero me refiero a combustible, ahí veo el 10,5%. Ese fue el aumento que dio YPF en marzo, el promedio. Ah, ok. Cada 5 puntos de combustible aumenta 1 punto directo la inflación. Vos lo que querés decir ahí que hasta enero no estaba aportando 0% del empuje que daba... No había aumento de combustible. Claro. 0, y después cuando se genera este incremento de 4,9%, 5,5%, en transporte y en combustible 9 y 10%, ¿esto empuja cuánto a la inflación, dijiste? Cada 5 puntos de aumento de combustible es 1 punto directo de inflación. Claro. Es demasiado. Claro. Sí, porque tracciona todo lo que es la logística, Aparte, la distribución. cuando hablas de transporte hablas de, por ejemplo, servicio de larga distancia, no solamente camiones, también micros. Claro. Estos números que estamos viendo de educación... La educación, tomo 2022, 20 y 19, no tomo 2021 porque estábamos en medio de la pandemia. Claro. Mirá, promedio tenías un 17,5% de aumento todos los años. ¿Qué nos incluye la educación concretamente? La cuota de la escuela, la ropa, las vestimentas y los útiles. Bien. Mirá cómo subió 2022 contra el promedio histórico, 6 puntos arriba. 23,6%. No tomaste el 2021 porque, bueno, estábamos claramente... A ver, el único distrito que tenía educación, entre comillas, era la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y la inflación por sectores. El turismo, desde octubre del año pasado hasta marzo, tiene un promedio de 5%. Turismo es hotelería y gastronomía. Sí. El 7 de enero se firmó un acuerdo por el cual hasta el 31 de marzo no iba a haber aumentos. Mira, ahí estoy viendo 12 del 21 y enero del 22 que hay números que van cercanos al 6%. Ahí se había generado también, ¿no estaba el previaje también ahí funcionando? Incentivando, y ahí hubo captura de número ahí, ¿no? Captura de incentivo del Estado también. Obviamente. ¿No? Ahí se aprovecha para subir también, se especula. Lo que yo te digo es, cuando se implementó el previaje, en lugar de además de darle el beneficio a la gente, los empresarios subieron los precios porque sabían que la gente le iban a devolver la plata del Estado. Claro, exactamente. Pero tenía que haber sido alrededor de 1 el primer trimestre de este año y arriba de 5. Y ahí también estabamos viendo el tema alimentos. Mirá, estamos viendo 10. Viene subiendo y el último mes bajó unas décimas cuando empezó a hablarse de el nuevo precios cuidados, la nueva canasta y cuando se cerró el acuerdo del Fondo Estabilizador de Trigo. Fabián, te quiero preguntar porque hay un arreglo con el Fondo Monetario que sabemos que también va a influir. Podemos ver más ajuste, más aumento de tarifas. También los portales y los diarios del día de hoy, en estos días, hablan de un cambio de gabinete, de la cabeza de Guzmán por un lado y por el otro. ¿Qué tenemos que pensar que viene con respecto a eso? Primero y principal, vamos a decir algo que no te lo dice nadie. Dentro del acuerdo con el Fondo Monetario
había una cláusula automática de traspaso de Argentina a plan más extendido, en caso de existir. El miércoles pasado se aprobó el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad. En lugar de ser un plan a 10 años, es un plan a 20. Argentina entra en forma automática. En lugar de pagar 2026, empezás a pagar 2031. Y además te van a mandar 1.300 millones de DEC, que es la moneda del Fondo Monetario, que son más o menos 2.000 millones de dólares para fortalecer reservas. Lo de Guzmán, el dato que uno tiene es que no lo echan, sino que acepta el ofrecimiento, el reconocimiento por la negociación de la deuda que le hicieron en Estados Unidos. ¿Vos decís que Guzmán se va? El dato que uno tiene es que el ofrecimiento está hecho en Estados Unidos para el Banco Mundial. Epa. Es una información que de último momento ahora, realmente muy importante. Ahora justamente está viajando a Washington. A Washington a negociar. Está hablando con Cristalina. Por el informe que, que sacó Yoyeva de que las jubilaciones son muy elevadas. Son muy elevadas para ellos, no sé. Claro, para el jubilado es absolutamente nada. Hablábamos de un bono de 6.000 pesos y bien, gracias, digamos. Ese dato de inflación nos pega a todos. Sí. Pero les pega en forma doble a los que tienen créditos UVA. El crédito UVA se maneja con la inflación real, la proyectada, y están en 4 y 5 veces el valor del crédito original. Además de haber pagado todos los meses. Sí, claro. Además se extienden los plazos.